Continuamos en Referente Jurídico. El día de hoy estamos conversando con el doctor Nelson Ramírez Jiménez sobre el tema de la casación civil. Doctor Ramírez Jiménez, a ver, vamos a entrar un poquito a temas históricos porque definitivamente los antecedentes históricos determinan cómo van andando las cosas el día de hoy. Nos ayudan a comprender entonces el destino también de los fenómenos, ¿no? ¿Cuál es el origen de la casación? Bueno, la casación tiene un origen curioso porque es la antítesis de lo que es hoy, ¿no? Si bien hay un encadenamiento en el tiempo, pero fundamentalmente el origen es en Francia. Cuando el antiguo régimen decae, el nuevo régimen desconfía de los jueces. Y entonces, para controlar a ese ancien régimen de los jueces vinculados al poder de aquel entonces, monarquistas. Monarquista, exactamente, consideraban que eso no iba a cambiar. Y entonces, ¿qué había que hacer? Encorsetar la labor del juez. Les prohibían interpretar. A caramba. Quedaba claro que el texto de la ley era preciso, unívoco, no existían antinomias, no existían lagunas, y por tanto el juez tenía una labor puramente subsuntiva. Y el juez era la voz de la ley. Esa es la lógica detrás de todo ese razonamiento. Premisa mayor, premisa menor, la ley, los hechos, la conclusión, sentencia. Era una típica labor subsuntiva, que no es que no exista el día de hoy, pero claro, hoy en día podríamos hablar claramente de dos vertientes en el tráfico, permítanme utilizar la palabra, jurisdiccional. Uno, los procesos, digamos, sencillos, fáciles, cobrar una letra de cambio, demanda de alimentos, donde en verdad el juez no tiene más que hacer una labor subsuntiva. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. El proceso de alimentos, por ejemplo, jugar un poco con las cifras, qué necesidades tiene el menor, qué posibilidades tiene el padre, y fija un monto. Esa es su labor. Pero no todos los procesos tienen esa connotación. Por ejemplo, hoy en día hay un enorme proceso, de enorme visión pública, que es la de la concentración de medios. Ese es un caso difícil. Sí. Porque no tiene base legal, los precedentes normativos en Latinoamérica no están del todo fijados, la propia Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA no tiene un programa único para tratar este tema, por tanto el juez está frente a un dilema muy difícil. Y por tanto la subsunción no hay forma que juegue ahí, porque por ejemplo, a diferencia de las reglas normativas, el padre debe pasar alimento al hijo, la relación es un hecho, la relación paterno-filial, y la pensión alimenticia es la consecuencia. Pero en un concepto como, por ejemplo, igualdad ante la ley, dignidad de la persona, libertad de expresión, no existe un presupuesto fáctico de una consecuencia jurídica, es un principio. Y por tanto, la forma de entenderlo es muy abierta, es muy porosa, y por tanto debe ser llenada de contenido por el juez en el caso concreto. Por eso es la diferencia entre casos fáciles y casos difíciles. Los primeros, subsunción; en los segundos, labor creativa de los jueces. Por eso los jueces crean derecho, porque le dan contenido exacto a una norma abierta o difusa para resolver el caso concreto. Esa es la gran diferencia entre una casuística y otra. Y ahí juega un papel importante la casación, porque la Corte Suprema, como corte de vértice en el sistema, es la que se encarga de darle contenido jurídico a aquellos casos donde la situación no es tan sencilla y necesita una luz en el horizonte que le dé a una especie de pista de aterrizaje iluminada a todos los jueces del país cuando tengan que resolver casos similares. Y de esta manera, como usted lo ha manifestado, se va creando derecho y casi como que no solamente se van tomando patrones de orientación, sino casi se está legislando, ¿no? En alguna medida, determinados aspectos de la vida. Hay quienes critican ese sentido de la jurisprudencia vinculante, pero no es tan cierto. Porque lo que hace la Corte Suprema es una ley que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo en ejercicio de sus competencias, la integra, la llena de contenido puntual resolviendo un caso concreto. O sea, no está creando un derecho nuevo, sino que está haciendo descender la norma general a un caso individual. Por ejemplo, en este momento estamos pendientes todos, los que tenemos interés en esta materia, en el 8º pleno casatorio, que se dio en diciembre del año 2015, hasta ahora no hay sentencia, ya eso es criticable, y debe salir en cualquier momento. ¿Cuál es el tema en discusión? El bien de las sociedades gananciales, que es dispuesto por un cónyuge sin que intervenga el otro, es un acto jurídico nulo, anulable
ineficaz, inoponible. Categorías todas con consecuencias diferentes. Sí. Entonces, el Poder Judicial ha estado dando respuestas a diestra y siniestra. Para algún juez es nulo, para el otro es ineficaz, para el otro es anulable. Bueno, que la Corte Suprema lo diga aquí ahora. Y por tanto, en adelante, las discusiones que se tengan, respetando el principio de igualdad, tendrán la misma respuesta jurídica. El acto es, por ejemplo, nulo. Y no entramos en divagaciones. En consecuencia, entonces, la casación sirve para ir unificando criterios. Exactamente. Y respetar el principio de igualdad. Y hay además una especie de prevención de lo que yo puedo obtener como justiciable en el Poder Judicial. Y eso es muy importante porque, fíjese, detrás de una, digamos, una lógica de que el sistema nos predispone, estamos de alguna manera, sabemos qué va a suceder frente a determinada conducta con visión en la ley, es en esencia respecto a nuestro principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Porque no es posible lo que pasa hoy día. Una sentencia de este tipo que va a la sala civil transitoria, el acto jurídico es declarado nulo. La otra sentencia, por un caso exactamente igual, se va a la sala transitoria y es declarado anulable, con consecuencias totalmente distintas. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Claro. Si tenemos una sola legislación nacional, ¿cómo pueden haber respuestas tan distintas? Claro. Pero lo segundo más grave y delicado es que afecta nuestra libertad. Porque como ciudadanos en ejercicio de nuestra libertad, nos condicionamos a lo que sabemos que responde la justicia para una discusión de este tipo. Y por tanto actuamos con cargo a eso que ya sabemos que existe. Si yo celebro un contrato de esas condiciones, debo saber aquí ahora que la justicia peruana declara que ese acto es nulo. Y no darme con la sorpresa que en un proceso determinado similar digan, no, no es nulo. Para mí, juez de la causa concreta, es anulable o es ineficaz. No puede seguir la justicia con esa ambigüedad. Claro, definitivamente. Ahora, nosotros en el Perú estamos regidos en materia procesal civil por el Código de 1993. Y yo recuerdo que cuando entró en vigencia pues fue toda una novedad porque traía una cantidad de instituciones y figuras novísimas para aquel entonces. Y ese código reemplazó al viejo Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué diferencias y semejanzas existe entre la casación del Código de Procedimientos Civiles, ya muerto, y el actual Código Procesal Civil? Total, porque lo que regulaba el Código de Procedimientos era el llamado recurso de nulidad, que no tiene nada que se le pareja con el recurso de casación. Era en esencia una segunda apelación. O sea, el proceso antiguo tenía primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Esa sí era una tercera instancia. Claro, porque se permitía incluso presentar pruebas ante la Corte Suprema. Hoy, con la casación se está proscrito. La Corte Suprema no admite prueba alguna. Se vincula con la prueba aportada en el proceso y dada y valorada como tal por la justicia de mérito. En la instancia correspondiente de presentación. Por eso hoy hablamos de instancia de mérito para identificar primera y segunda. La Suprema no es instancia de mérito. Es una instancia excepcional que no desciende al análisis y discusión de la prueba, salvo, y esta es una salvedad importante, cuando se trata de discutir una valoración arbitraria de la prueba, en cuyo caso la Suprema puede intervenir, es decir, porque forma parte de la garantía del debido proceso. No basta que yo tenga derecho a probar, sino que además esa prueba debe ser valorada de acuerdo a ley por el sistema. Imagínense un ejemplo ya muy de gabinete, muy de clase, difícil que sea en la vida real, pero imagínense que yo presento un documento que en mi concepto constituye un contrato. Y el juez lo recibe, lo ve y dice, no, esto no es un contrato, este es un testamento. Es absolutamente lo opuesto a un contrato. Claro. Un contrato es un acto entre vivos, entre dos partes. El testamento es un acto mortis causa con una sola parte, el testador. No hay forma que se le pueda parecer. Por supuesto. Entonces, ahí hay algo de arbitrariedad en alguno de los dos extremos. Yo cuando califico eso como contrato o el juez cuando califica como testamento. ¿Quién pone orden? La Corte Suprema. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos que deben reunirse para poder elevar los actuados a la Corte Suprema en vías de casación? Bueno, son muy sencillos en esencia. Entre otros, hay un plazo de 10 días para imponer recursos. 10 días desde notificada la resolución impugnada. La que da fin a la segunda instancia. Ya. Y lo tercero, que sí es lo esencial, que es la materia gris del recurso, es el argumento del agravio. ¿En qué me agravia la sentencia que estoy impugnando? Tiene que ser un agravio de trascendencia casacional, no cualquier agravio. Una discrepancia de interpretación no necesariamente es un agravio. Porque en el derecho, la verdad sea dicha,
no hay forma de que podamos hablar de una única forma de interpretar. Exactamente. No hay forma. Por eso el propio código, cuando regula la casación, dice la interpretación adecuada. Y adecuada es circunscrita a tiempo, espacio y circunstancias del caso. No siempre lo adecuado. Por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, el Tribunal de Constitución a veces prefiere preservar el derecho a la intimidad de aquel que de que se trata, y en otros casos prefiere hacer prevalecer la libertad de expresión que difunde la noticia. Entonces, ¿dónde ha encontrado un punto de equilibrio? Es decir, cuando se trata de personas que son funcionarios públicos o con vida pública notoria, no pueden oponer el derecho a la privacidad a la libertad de expresión. Se pondera en primer lugar la libertad de expresión. Pero en aquellos casos, como yo, como usted, que tenemos una vida privada que preservamos, nadie puede venir a tratar de hacer pública esa privacidad. Por supuesto. Porque ahí tenemos entonces, en primer lugar, el derecho a la intimidad y después la libertad de expresión. Pero se condiciona a una circunstancia como este tipo. Sí. Ahora, podríamos decir en consecuencia que ese principio que está recogido en el actual artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, que en latín los abogados llamamos iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, sí, es precisamente la función que realiza la Corte Suprema en los casos de casación, porque lo que están haciendo es una revisión estrictamente jurídica y se está aplicando el derecho aun cuando haya sido mal invocado por las partes. ¿Podría decirse que es una materialización en la práctica de este principio en la casación? Forma parte, pero no necesariamente se alinea en su totalidad, porque el principio, el juez conoce el derecho, hoy hay que ponerlo en revisión también. Porque, por ejemplo, nosotros como país formamos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hemos aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. Y esa Corte emite sentencias que son vinculantes para el Estado peruano. Y hoy se viene hablando, así como internamente en el Perú hablamos de control de constitucionalidad, a nivel latinoamericano se habla de control de convencionalidad. Y ese es un conocimiento del derecho distinto y distante de la legislación local. Entonces, que se diga permanentemente que el juez conoce el derecho es francamente una ficción. Hoy, como pretender que el médico conoce todas las ramas de la medicina. Imposible, no imposible, porque además tendría que estar en contacto permanente con la Corte Interamericana para saber cuáles son los últimos fallos. Ya. Ahora, la Constitución del 93, a diferencia de la Constitución del 79, asume que los tratados internacionales de los cuales forma parte el Perú forman parte integrante del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir entonces que no podrían estar sobre la Constitución. Pero con estas nuevas formas de presencia de los controles de convencionalidad y los controles de constitucionalidad que vienen en realidad de las Cortes supranacionales, da la impresión de que los tratados de los que formamos parte ya no forman parte del ordenamiento constitucional, sino están sobre la Constitución y están rigiendo la vida de nuestra administración de justicia. Hay un caso que es muy elocuente al respecto, y le pasó a Chile. Chile tenía una norma en su Constitución que creaba un comité de fiscalización de aprobación previa para los efectos de que las películas se pudieran exhibir en los cines chilenos. Así es. Y se produjo el gran caso de La Última Tentación de Cristo, que es toda una película muy cuestionada además por quienes creen en la fe religiosa católica. En pleno gobierno, además del general Pinochet. Exactamente. Y entonces la justicia chilena dijo, de acuerdo a nuestra Constitución, es legítimo que se proscriba la emisión de esa película. Y se acabó. Se fueron a la Corte Interamericana y la Corte le dio la razón a los reglamentos. Dice, no, porque Chile forma parte de la Convención, y la Convención le da preferencia a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, y por tanto todos estos derechos están siendo conculcados con una decisión de este tipo. Y lo más importante, le ordena a Chile modificar su Constitución para derogar el artículo que le permitía hacer eso. Y Chile derogó la Constitución en ese artículo, la modificó. Con lo cual, en esencia, coincido plenamente con lo que acabas de decir, hay un nivel en el que evidentemente los tratados internacionales tienen mayor virtualidad jurídica que la propia Constitución. Sí, aquí hay un punto interesante para los politólogos, ¿no? ¿Cuánto queda de la soberanía de los países? No, ya eso ya es de verdad casi un dogma superado. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces un nuevo corte comercial y regresamos en Referente Jurídico.